what you came here for. I don't know 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 what you came here for. But I came to praise. So help me. So help me praise Him. Muy bien, continuamos con la serie de gracia. Mire, ¿sabe qué? Le tengo una noticia. El Espíritu la lleva. Aleluya. Pablo termina el capítulo 7 con una oración que da sentido a todo este capítulo. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy a Dios porque soy libre de este cuerpo de muerte por Jesucristo, Señor nuestro. Pablo describió la futilidad de tratar de servir a Dios en la carne. La carne, el alma, el cuerpo siempre dará jugo. Está atento, ¿no? Ya. La imperfección no puede desempeñarse perfectamente en el servicio a Dios. ¿Cómo puedo resolver este asunto? Alabado sea el Señor. Tengo una nueva persona dentro de mí. Aleluya. Y se llama Jesucristo. Amén. Luego Pablo se mueve a hablar de cedernos al Espíritu renacido para que domine nuestra vida a través del poder del Espíritu Santo, lo que nosotros llamamos el fluir con el Espíritu. Pablo estaba enseñando a el pueblo a fluir con el Espíritu. Amén. Pablo contrasta al Cristo viviendo a través de nosotros, en el capítulo 8, con nuestro esfuerzo personal frustrado de vivir para Dios, capítulo 7. Amén. Y llegamos a la conclusión que definitivamente la vida cristiana no es una vida cambiada, sino que una intercambiada. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces ahora vamos por favor al capítulo 8 del libro de Romanos. Y dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Quién está en Cristo? Aleluya. El que ha nacido de nuevo y tiene el nuevo hombre en sí. Con esta nueva naturaleza no hay condenación, y caminando no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, viviremos definitivamente la vida y la paz. Si tú permites que este nuevo Espíritu viva a través tuyo, no hay condenación ni juicio. Nada puede detenerte. Este nuevo hombre no tiene limitaciones. Como Jesús es, así somos nosotros en el Espíritu. 1 Corintios 6, 17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y cuando dice un espíritu es con Él, quiere decir que somos una perfecta unidad. No hay diferencia entre mi espíritu y el Espíritu de Cristo. 1 Juan 4, 17 agrega, dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así como Él es, así somos nosotros. ¿Quiere saber cómo usted es? ¿Cómo usted es? Como Él. ¿Ok? Así es usted. Amén. La palabra condenación viene del griego katakrima, que significa sentencia adversa, o juicio condenatorio, o declaración de inutilidad. Cuando la palabra dice ninguna condenación, la palabra ninguna significa ni siquiera una condenación. Amén.
El diablo se dedica a condenarnos, mas en Cristo Jesús no hay condenación contra nosotros, ni siquiera una. Amén. La ley que gobernaba a mi viejo hombre declaraba: eres un perdedor y no sirves. No puedes colocar manos sobre los enfermos y que sanen. No eres digno. No puedes prosperar. No puedes tener gozo. No puedes. Ese viejo hombre está muerto y se ha ido. La ley que daba fuerza a su régimen ya no está sobre mí. No estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Amén. El versículo 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Tanto pecado. Dice, ¿qué quiere decir este versículo? Dice: si yo no hubiese sido imperfecto, la ley del Antiguo Testamento habría sido perfecta para salvarnos. Habría sido cosa de guardarla y listo. Pero como yo era imperfecto, la ley, en vez de ser algo bueno, vino a ser mi condenación. Así que Dios envió a su propio Hijo como hombre y juzgó al pecado en su carne. Ahora bien, ¿cómo podemos saber si caminamos conforme a la carne o conforme al Espíritu? Y esa palabra conforme también puede ser traducida como tras. Así que vamos a volver a leer esto. Dice: ¿cómo podemos saber si caminamos tras la carne o tras el Espíritu? Si eres nacido de nuevo, estás en el Espíritu. Esto es lo primero que quiero decir. No es que usted pueda estar o no estar en el Espíritu. ¿Ok? Si usted es nacido de nuevo, usted está de manera continua en el Espíritu. Amén. Usted no puede salir y volver a entrar en Cristo. Entró una vez para siempre. Una vez para siempre fuiste hecho partícipe de su Espíritu. ¿Ok? Porque si usted llegase a renunciar a su salvación, y para eso tiene que cumplir ciertas reglas bíblicas, el Espíritu de Cristo podría dejarle una vez para siempre y no volver nunca más a estar en usted. La salvación es negocio de una sola vez. Amén. Entonces, si eres nacido de nuevo, estás en el Espíritu. Esa es una verdad posicional. Es como eres. Pero puedes no estar caminando tras o conforme al Espíritu. Son cosas distintas. Tú estás en el Espíritu, pero puedes ir tras la carne o tras el Espíritu. Estando en el Espíritu, puedes ir tras la carne o tras el Espíritu. Puedes estar caminando tras la carne y dejando que tu ser físico te domine, lo que significa que no experimentarás en el mundo natural la victoria que es tuya en el Espíritu. O puedes ir tras el Espíritu, caminando de victoria en victoria, en vida y experimentando la paz. Pero la verdad, posicionalmente, es que siempre estás en el Espíritu. ¿Se entiende esto? ¿Cuándo estamos en el Espíritu? Ahora bien, en el Espíritu podemos ir tras la carne o tras el Espíritu. Si vamos tras la carne, muerte. Muy bien. ¿Y si vamos tras el Espíritu? Ok, muy bien. Referente a este tema es todo el capítulo 8. El versículo 5 dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora bien, ¿cómo saber si andamos conforme a la carne o conforme al Espíritu? Dime en qué están enfocados tus pensamientos. ¿Estás pensando en temor, contienda, depresión, pobreza, lujuria, enfermedad? ¿Caminas tras la carne o conforme a la carne? Tus pensamientos darán origen a tus acciones. Dime qué piensas y te diré a quién sigues. ¿A tu espíritu o a la carne? Es simple. Pastor, ¿cómo sé si estoy siguiendo al Espíritu? Bueno, dime lo que estás pensando.
Si estás pensando en las cosas celestiales, estás siguiendo al Espíritu. Si estás enfocado en lo natural, en lo carnal, en las circunstancias, en lo que sientes, estás enfocado en la carne. Y ya sabes cuál va a ser el resultado de eso. Si estás pensando sobre Dios, su palabra, su obra, su reino, su vida en ti, quién eres en Cristo, qué puedes hacer en Cristo, qué tienes en Cristo, estás tras el Espíritu. O caminas conforme al Espíritu. El versículo 6 dice así: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si estás pensando en cosas carnales, estás andando conforme a la carne, guiado por la carne, tras la carne. Por ejemplo, si alguien te trata mal o es injusto contigo, la mente carnal estará meditando en eso una y otra vez y vendrás a estar malhumorado, enojado, hiriente, idiota, amargado, etcétera, etcétera. ¿Por qué mira, Eugenio Belén? No sea así. Como pueden ver, el pensar y meditar sobre un pensamiento refuerza el acto en nuestras vidas. Le da poder al pensamiento y el pensamiento como una semilla crece en tu ser. Y una vez concebido en tu corazón, da a luz la obra, sea de justicia o sea de pecado. Yo al verte obrar, al verte caminar, puedo decir lo que tú has estado pensando. Amén. Porque de tus pensamientos vienen tus palabras forjan tus hábitos, preceden a la acción. Amén. Son muchas las veces que tendrás que soportar vituperios, maltratos, blasfemias. Lo que debemos hacer rápidamente es llevar esas cosas al Señor, echar esa carga sobre el Señor, negándonos a pensar en las cosas negativas o en el lado negativo de las cosas. Si no pensamos en esas cosas, no seremos heridos ni nos ofenderemos. Entiéndanlo bien. Usted se ofende, se hiere y entra en un círculo vicioso de un pensamiento negativo cuando decide pensar en eso que lo hiere y lo ofende. Entonces usted tiene control sobre lo que piensa. Así que decida por el Espíritu, no decida ir tras la carne. Si eres mentalmente carnal, tendrás resultados. Oh, qué inteligente este pueblo. Si eres mentalmente espiritual, tendrás resultados espirituales. Ustedes sí que están conectados. La mente del Espíritu da resultados espirituales. Aleluya. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, dice la Biblia de las Américas. O mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. La versión Biblia de las Américas dice, sino en el Espíritu. ¿Ok? Aquí hace la importante diferencia. O sea, lo leo en la Biblia de las Américas, dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Me gusta esta traducción. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Mire, la gente perdida no puede agradar a Dios. Ellos están en la carne, no han nacido de nuevo, no tienen la vida de Dios dentro de ellos. Tienen la naturaleza pecaminosa. Y con esa naturaleza es imposible agradar a Dios. Amén. Si usted ha nacido de nuevo, no está en la carne, sino en el Espíritu. Puedes estar caminando tras la carne y conseguir los mismos resultados que conseguías antes de nacer de nuevo. Pero la verdad es que ya no estamos en la carne, estamos en el Espíritu. Usted es libre en Cristo. Tienes este nuevo espíritu en tu interior y lo único que te mantiene viviendo como antes es el pensar como antes.
Aún pensamos como si estuviésemos casados a ese viejo hombre. Usted debe comenzar a declarar Romanos 8, no el capítulo 7. Me recuerdo que donde estábamos, en la iglesia en que estábamos antes, declarábamos todos los domingos el capítulo 7. Pero usted debe declarar el capítulo 8. Amén. Soy libre. No hay nada ni fuera ni dentro de mí que me pueda derrotar. No hay nada que me pueda deprimir. Ninguna circunstancia me puede desanimar. Mi espíritu está siempre lleno de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tengo una decisión que tomar. ¿Dejaré que el dolor, la depresión, el odio y la amargura me gobiernen? ¿O me dejaré guiar por la mente espiritual? ¿Y dejaré a lo que soy en Cristo reinar? Cada día debo tomar esta decisión. Decido que reine Cristo sobre mi vida. Versículo 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme o tras la carne. Porque si vivís conforme a la carne o tras la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Voy a explicar largamente lo que acabo de leer. Dice así, podríamos decirlo de esta manera: lo que alimentas crecerá, lo que dejes de alimentar morirá. Eso es todo. Ok. Vamos, avancemos un poquito a Romanos 9, versículo 30. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, Romanos 7 nos muestra la frustración de una persona nacida o no de nuevo, de servir a Dios en sus propias fuerzas y humana habilidad. Pero en la carne es vivir la vida de victoria, pero ir tras el Espíritu, pues yendo tras el Espíritu, podemos vivir la vida de victoria que Dios tenía pensada para nosotros. Amén. En la carne es imposible vivir esa vida. Eso es lo que establece Romanos 7. Nos muestra esta frustración, esta incapacidad, esta futilidad de una persona nacida o no de nuevo, de servir a Dios en sus propias fuerzas y humana habilidad. Amén. Romanos 8, por su parte, nos muestra la vida llena del Espíritu. Nos muestra cómo caminar continuamente en victoria. Nos describe la persona que ha comprendido el poder del Evangelio y está permitiendo al Espíritu de Dios vivir a través de él. Aleluya. El libro completo de Romanos nos enseña sobre la gracia, sobre volvernos de la autoconfianza, de la autosalvación, de la autojusticia y aceptar el regalo de la justicia y salvación por fe en Jesucristo. Nos enseña también a vivir por fe en la gracia de Dios. Pablo abre Romanos 9 con el hecho de que los judíos estaban confiando en su propia justicia para ganar la salvación. Pablo amaba a los judíos, a su pueblo, y deseaba que fueran salvos. En vez de recibir el regalo de la salvación por medio de Jesucristo, trataban de ganar la salvación. No querían ser dependientes de Cristo el Salvador. Confiaban en su propia bondad, confiaban en sus obras, confiaban en su autojusticia. Para eso es lícito el uso de la ley, para sacar a una persona de su concepto de bondad, de su concepto de autojusticia. Amén. Para eso usamos nosotros la ley. ¿Has mentido alguna vez? ¿Qué estás haciendo tú? Usando la ley. Apelando a la conciencia del individuo que lo acusa. Amén. ¿Para qué? Para que el individuo reconozca que a la verdad no alcanza el estándar de Dios. Amén. Pero bueno,
Después Pablo cambia la dirección de la idea y dice, bueno, no es una total pérdida. Un verdadero judío no es solo un nacido de padres judíos, sino los que son realmente hijos perdón, de la promesa, que caminan en la fe de Abraham. Esta era una declaración tremendamente radical para la época. Estas eran personas tremendamente celosas de cumplir la ley. La vida completa giraba en torno a ello. La ley influenciaba cada acto de sus vidas, sus vestimentas, lo que comían, la política, el trabajo. El templo estaba en el centro de las ciudades. Asistían a él 3 veces al día. El dar a cierta hora, todos dejaban de hacer lo que hacían para orar. Todas sus vidas se consumían buscando a Dios por medio de la ley. Para que Pablo viniese y les desarme el castillo, diciéndoles que los gentiles por fe habían recibido lo que ellos con tanto trabajo intentaban alcanzar con sus acciones y mantener con todo un sistema religioso que involucraba hasta el gobierno. Bueno, ¿sabe qué? Este Pablito era bien valiente. Con razón lo querían matar en cada lugar donde iba. Un no judío en ese entonces era sinónimo de un pagano. Gente sin relación con Dios. Y Pablo les dice, los que no buscaban la justicia, los que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia. Los que no buscaban a Dios, los que no trataban de vivir santamente, encontraron la justicia por la fe. Como si eso no fuese poco, en el versículo 31 dice, veámoslo. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Wow. Toda esa gente religiosa, confiando en su desempeño para salvación, no la alcanzó. Ahora, ¿entiende usted por qué querían matar a Pablo los judíos? Definitivamente les estaba destruyendo todo su sistema religioso. Y no solo eso, sino que la confianza que ellos tenían en su propia autojusticia, en el cumplir la ley y en su sistema religioso para salvación. Todo lo que ustedes han hecho, todo el esfuerzo, todo lo que han hecho durante siglos, no tiene sentido si no tienen fe en Jesucristo. Y solo la fe era necesaria. Wow. Tremendo, ¿no? Pablo decía en el fondo, estos paganos que ni siquiera intentan vivir santamente son más aceptables ante Dios que ustedes. Ellos han venido a ser justos por fe y ustedes que han estado tratando de vivir santamente son rechazados por Dios. Es por ese motivo que Pablo sufrió persecución, y es la razón por la cual que cualquiera que predique el evangelio de la gracia será perseguido inclusive hoy. La gente no lo quiere escuchar. Gracias por ese estruendoso amén. Aleluya. Amén. Gracias. Amén. Amén. Gálatas 5:11 dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. 6:12 dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. La gracia de Dios es ofensiva a los religiosos. El versículo 32 dice así, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Cuando los paganos escucharon el evangelio, la salvación era un regalo y no había que ganarla. Así que la abrazaron, la recibieron con gusto. Para ellos era muy conveniente, pues no estaban viviendo una vida apropiada y ellos lo sabían. Es por fe y no hay que hacer nada. Bueno, lo tomo. Parece bueno. En la medida que hayan comprendido la gracia, nacieron de nuevo. Una vez nacidos de nuevo, tenían un nuevo ser dentro de ellos. Y Pablo les enseñaba, bueno, ahora que son nuevas criaturas, los animo a caminar tras el Espíritu y no caminar más tras
la carne. Este es el camino al éxito. No una vida cambiada, sino una vida intercambiada. ¿Está comprendiendo el centro de esto? Amén. Los religiosos lo rechazaban por básicamente la misma razón. El evangelio les decía que no era su propia bondad o desempeño lo que les salvaba, sino el que cree en Jesucristo solamente, y recibir así la salvación como un regalo. Ellos respondían: eso no es justo. Mira cuánto he trabajado, he puesto mucho esfuerzo en esto. ¿Me dirás que todo el negarme a mí mismo no hace que Dios me ame más? ¿Me estás diciendo que mi santa manera de vivir no me hace mejor que el que está viviendo en pecado y creyó en Jesucristo? ¿Me estás diciendo de que yo necesito en el mismo grado la salvación que este perverso de ahí? El orgullo religioso no les permite recibir la salvación como un regalo de ese modo. Lo mismo acontece en todo el mundo. Muchos colocan su fe en sus propias acciones. Es muy común ver cómo personas que han estado sirviendo, limpiando, alimentando hambrientos, cuidando huérfanos, etcétera, etcétera, y así llevan años en la iglesia con problemas de salud, financieros. Imagínense un problema. Pero llega un miserable pecador que recibe la gracia de Jesús y que está dispuesto a creer que no es por obras o por cuán santamente puedan vivir, y que no importa su desempeño, simplemente lo que necesita para recibir de Dios es fe. Pide, cree y recibe y no duda. Anda caminando en gloria en menos de una semana. Y los otros en décadas no lo han podido recibir. Ese es el problema de la religión. Te va a apartar de recibir y de poder vivir la vida. La vida que tiene Cristo para ti. Tienes que aprender a conocer la gratuidad para recibir lo que Dios tiene para ti. Porque nunca vas a poder comprarlo. Se recibe de gratis. Si no estás recibiéndolo, bueno, examina si estás tratando de comprarlo. ¿Me comprende lo que le digo? Ese individuo recibe rápido lo que la Santa Teresa no ha podido recibir siendo tan buena. El religioso dirá: evidentemente esto no es justo. Claro, evidente, gracias. Es como el fotógrafo que revela lo que las fotos que le llevan, y siempre aparece una dama que reclama de una de sus fotos diciendo: esta foto no me hace justicia. A lo que recibe por respuesta: señora, lo que usted necesita no es justicia, sino misericordia. Dijo señora. Si Dios nos diese lo que merecemos, nadie recibiría nada. Todos hemos pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Los que confían en su estilo de vida, su propia bondad, sus obras, su proceder, son los más difíciles de alcanzar con el evangelio. La cárcel es tierra fértil. Todos saben que han hecho mal. Si no, miren las paredes. Son testimonios de 4 metros de altura que lo han estado haciendo mal. Y esos testimonios los rodean. Los judíos estaban haciendo las cosas correctas por las motivaciones equivocadas. Las obras de la ley enfocan tu mente en ganar algo de Dios. Las obras de la fe se enfocan en por lo que Dios ha hecho de mí, por lo que amo. Las obras de la fe se enfocan en lo que Dios ha hecho por ti. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Dios confronta a cada individuo con la verdad de que necesitan urgentemente un Salvador, que no pueden salvarse a sí mismos. Algunos responden apropiadamente por fe. Otros tratan de mantener su propia bondad y justicia y tropiezan con la gracia de Dios. Tropiezan con nuestro Señor Jesucristo. Así que ya saben, decidan caminar tras el Espíritu. Aprendan a recibir de gratis, porque es la única manera de recibir del Señor. Entiéndanlo claramente. La fe se coloca en la gracia.
no en lo que tú puedas hacer o dar, solamente en la gracia de Dios. Solamente se puede recibir de Dios gratis. Amén. Amén.